se va a grabar. Entonces, desde Battery Plat, antes que todo, os agradecemos por la participación en este webinar. Y el trabajo que vamos a presentar es un trabajo que ha sido desarrollado en el grupo de trabajo de baterías de sodio. Son una tecnología que está ganando más relevancia como alternativa complementaria a otras tecnologías de almacenamiento electroquímico. Entonces, en este grupo de trabajo lo que hemos querido hacer ha sido analizar el estado actual de la tecnología y perspectivas de desarrollo. Em, la presentación la va a hacer la coordinadora del grupo de trabajo, Raquel Ferret, directora de desarrollo de negocio del SIC Energy UNE. Y también están presentes los otros miembros del grupo de trabajo, así que luego cualquier pregunta que tengáis al final os ayudarán a contestar las dudas. Entonces, a lo largo de la sesión, cualquier pregunta que tengáis, os invito a ponerla en el chat, de manera tal que al final podemos tenerlas todas recogidas en el mismo lugar y ir pasándolas una a una. Nada, agradecer también a todos los participantes del grupo de trabajo por sus aportaciones. Ha sido un grupo de trabajo que ha durado unos cuantos meses y nada, y volver a agradecer a todos para confiar en la actividad de Battery Plat y apoyarnos participando en esta sesión. Así que, Raquel, te dejo la palabra. Muchas gracias, Francesco. Voy a compartir la presentación, que creo que la estaréis viendo, Sí, ¿verdad? Perfecto. Y sí, antes de empezar, yo también quiero reiterar, igual que Francesco, mi agradecimiento y sobre todo el reconocimiento al resto de los miembros del grupo. Como ha dicho Francesco, han sido unas cuantas horas para preparar esta presentación que hemos intentado que sea entendible y divulgativa. Entonces, gracias a todos los miembros, que yo hago un poco de portavoz aquí, pero bueno, el trabajo que hay en esta presentación pues es un esfuerzo de todos y me disculpo con ellos si alguna de las traspas no la explico con con la misma calidad que seguramente lo hubiera hecho alguno de ellos, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, empezamos un poco con lo que son las características. Queríamos expresar aquí pues cómo funciona y sobre todo cuáles son los componentes que tiene una batería de sodio-ion, y aquí resaltar o recalcar que hablamos de sodio-ion. Existen otras baterías de sólido, como puede ser su versión en estado sólido o las baterías de sodio con azufre, pero en esta presentación hablamos particularmente del concepto de baterías de sodio-ion. Empezando un poco por los componentes, porque no voy a detenerme mucho en el funcionamiento. Al final es un metal alcalino igual que el litio, con lo cual su funcionamiento es muy parecido al de una batería de litio-ion, con un proceso de carga en el que el sodio abandona el cátodo y a través del electrolito se inserta en el ánodo, y en el proceso de descarga ocurre el proceso contrario, va desde el ánodo hasta el cátodo, y en ese proceso de carga y carga pues se genera la corriente eléctrica o se consume. Sí que vamos a dar un poco la visión de cuáles son los componentes. En la parte del cátodo hay tres principales tendencias. La de los óxidos laminares, óxidos de sodio de metales de transición, homóloga al litio-ion; la de los compuestos de sodio polianiónicos; y la de los análogos de azul de Prusia. Estos serían los tres cátodos que actualmente se están utilizando en este tipo de baterías. Por la parte del ánodo, también hay compuestos de carbono. En este caso no sería un grafito, sino que serían compuestos que llamamos carbonos duros o hard carbon, pero también hay una tendencia a utilizar aleaciones de un metal con carbón, incluso óxido de titanio. Y luego por la parte del electrolito hay igualmente algo que es muy homólogo a las baterías de litio, que serían las sales de sodio en carbonatos, el famoso NPF6, en diferentes disolventes orgánicos, pero también se utilizan líquidos iónicos en menor medida y también polímeros. En cuanto a las principales ventajas y desventajas, la desventaja fundamental creo que es muy conocida, y es que bueno, pues es una batería que tiene una densidad de energía no excesivamente alta. Se encuentra entre los 70 y los 160 vatios hora por kilogramo, lo que a la larga lo que significa es que el tamaño de la batería y su volumen pues serán mayores. Pero sí que destaca por tener una serie de ventajas, entre las que nos ha gustado resaltar aquí que los componentes son abundantes, están disponibles, se les considera no tóxicos ni no críticos, y además de bajo coste. Son seguras. Veremos después que fundamentalmente por su capacidad de poder ser transportadas sin tensión a voltaje de cero.
y por minimizar el riesgo de incendio. De todo lo anterior, también decir que el resultado es una huella de carbono que es baja. Tienen buena ciclabilidad, aunque la vida puede ser uno de sus hándicaps que veremos después, con buenas prestaciones a baja temperatura, posibilidades de ser utilizadas en carga rápida y que se pueden adaptar a un amplio número de aplicaciones. Aquí hemos agrupado un poco para los distintos materiales de electrodo, tanto de ánodo como de cátodo, cuáles podrían ser las ventajas y los inconvenientes o los aspectos en los que destacarían en positivo o en negativo por la parte de los materiales catódicos. Dentro de los compuestos laminares de oxinosidades, que serían las dos primeras columnas, pues vemos que el O3 tiene la pequeña desventaja de la capacidad, mientras que la P2 hace un poco más de eficiencia en volumen. Después tenemos al final, en las últimas columnas, los polianónicos, algunos de ellos como el NVP un poco más débiles en todas las características, y los Prussian Blue, pues que tienen bastante buena característica en general, salvando la energía. De la misma manera lo hemos hecho para los materiales anódicos, donde vemos cómo los compuestos de metal con carbono son muy buenos en general, igual adolecen de coste, y la realidad es que es el hard carbon, a pesar de que su capacidad nominal no es la mejor, el que realmente se está utilizando en mayor medida en todas las baterías de sodio que actualmente empiezan a ser comerciales. El esquema que hemos puesto arriba a la derecha, digamos que sería la suma de intentar hacer las combinaciones entre los distintos materiales de cátodo y los distintos materiales de ánodo. Vemos cómo en función de estas combinaciones, pues las prestaciones en cuanto a densidad de energía, tanto volumétrica como gravimétrica, pues cambiarían. Y aquí tenemos el O3 con este tipo de ánodo, pues dando los valores más altos en ambas propiedades. Si hacemos la comparación con las baterías de litio-ion, cosa que es inevitable y necesaria, ¿no? El litio-ion se vende en grandes cantidades para la mayor parte de las aplicaciones. Si hacemos esa comparación, hemos tratado de incluir en la tabla los valores o los niveles en los parámetros básicos de caracterización de una batería, tanto la energía específica, el voltaje, la vida, cuál es el rendimiento a baja temperatura, los tiempos de carga y descarga, comparando un poco de forma general. Quiero decir, hemos visto que hay muchos tipos de cátodos y de ánodos, igualmente para el litio, entonces serían como una especie, considerarlos como una especie de valores medios. Sí que los hemos pasado a esta gráfica tela de araña, donde ya hemos hecho el ejercicio de ir a conceptos más particulares del litio, poniendo tanto LFP como NMC, e incluso comparándolo con otra de las baterías más vendidas en el mercado, que es la de plomo-ácido, ¿no? Y ahí, como veis en el diagrama, volvemos a ver cómo es la densidad de energía, donde el sodio pues queda un poco más en desventaja en comparación con las otras tecnologías que aparecen reflejadas. En lo que se refiere a los aspectos de seguridad, volver a reiterar que se las considera unas baterías particularmente seguras, y que esto tiene que ver con lo que he comentado antes, que es su capacidad de poder ser descargadas a tensión cero, y esto hace que pasen a estar en otra clasificación diferente de seguridad cuando se las tiene que transportar, que lógicamente es más sencilla, y también facilita el reciclaje, porque no hay que llevar estas baterías a una primera fase de descarga total. Y luego también se considera que hay una mayor estabilidad térmica de los electrolitos, y esto va en beneficio de que los riesgos de incendio sean menores. Como normalmente es mucho más fácil poner ejemplos claros que puedan avalar estas asunciones de que realmente es una tecnología más segura, hemos querido incluir aquí 4 ensayos que demuestran esta seguridad. Por un lado, vemos arriba a la izquierda una prueba de penetración de clavo en una batería de sodio con configuración cilíndrica. En la B vemos también una prueba de penetración de clavo, en este caso en una batería de sodio en formato pouch, donde se muestra que no hay generación de llama. Y en los dos gráficos que veis abajo, pues en los dos casos son pruebas que se hacen en el ARC, comparando la batería de sodio con baterías de NMC, en el caso de la gráfica número C, y con LCO y con LFP en la que está marcada como D,
pues que muestran esa temperatura más alta para provocar el autocalentamiento en el caso de las baterías de sodio. Perdonadme que ahora no quiere pasar. ¿Por qué? Bueno, aquí. No sé si me salta alguna, creo que no. Aparte de los temas de seguridad, hemos incluido los temas que tienen que ver con la reciclabilidad y con la sostenibilidad en el uso de las materias primas. Y aquí sí que nos gustaría destacar que, como hemos visto, existen diferentes configuraciones a la hora de trabajar con una batería de sodio. Entonces, en la configuración de cátodo, de ánodo y de electrolito, obviamente hacen que las cuestiones de seguridad puedan cambiar en función del tipo de cátodo, del tipo de ánodo que estemos considerando. Y entonces hemos recogido los aspectos ambientales que igual son más relevantes a considerar teniendo en cuenta estos distintos componentes. Me refiero en la parte de extracción. Pues lógicamente, si estamos hablando de una batería de sodio-ion que tiene un cátodo que es un óxido laminar y que por tanto también incluye níquel y cobalto, nos encontraríamos con los mismos problemas medioambientales que una batería de litio, que sería el hecho de que la extracción de este tipo de metales pues conlleva una alta generación de emisiones de CO2. Si hablamos de cátodos que tienen que ver con polianiones, pues es la extracción de vanadio, donde nos vamos a encontrar con problemas de alta toxicidad. Y lo mismo pues con aquellos cátodos o ánodos que necesitan extracción de fluorita, que bueno, pues supone un problema medioambiental relacionado con el agotamiento de los residuos abióticos. Eso en la parte de extracción. En la parte de fabricación sí que es muy reconocido que la producción del hard carbon, que es uno de los, como he dicho, uno de los ánodos que habitualmente se utiliza en las baterías de sodio, pues es un proceso de producción que genera mucho CO2 y SO2. Si vamos a los Prussian Blue como cátodo en la fabricación, estamos teniendo o estamos declarando problemas de alta toxicidad. Y si hablamos de fabricación con uso de síntesis con nitratos y sulfatos, pues tendríamos problemas medioambientales relacionados con la acidificación. En la parte de reciclaje, el cátodo también es un poco determinante, porque si estamos hablando de un cátodo que es polianiónico, que es tipo Prussian Blue, pues muy probablemente el valor que tienen los diferentes materiales que se pueden recuperar de la batería pues no es suficientemente alto, incluso puede que el reciclado tenga un valor negativo. Si vamos a compuestos de cátodo que son análogos a los óxidos laminares de litio, pues entonces sí que empezamos a tener un retorno en el reciclaje por el hecho de recuperar materiales que sí son valiosos, como pueden ser el cobre o el níquel. Y luego, pues en la parte de rendimiento, pues hacer notar que la generación de gases de efecto invernadero por kilogramo de celda, los estudios hablan que es menor en el caso del sodio-ion que en el caso del litio. Siguiendo con el concepto de reciclabilidad y sostenibilidad, bueno, tenéis aquí unos gráficos donde hemos querido comparar diferentes tecnologías de sodio y diferentes tecnologías de ánodo, de cátodo, incluyendo las dos más conocidas de litio, que serían el litio basado en cátodos de NMC y de LFP. Pero vamos, yo voy a resaltar un poco lo que hemos recogido como las principales estrategias que se podían implementar para mejorar los aspectos medioambientales y de reciclabilidad. Por un lado, aumentar el ciclo de vida de este tipo de baterías e intentar seguir aplicando pautas de descarbonización en la fabricación con la intención de reducir la producción de gases de efecto invernadero. Tratar, igual que ocurre con el litio, de ir a conceptos de cátodo donde se pueda reducir al máximo, incluso eliminar el uso de cobalto y de níquel. En el caso de los otros dos cátodos, por la parte de los polianiónicos, optimizar todo lo que tiene que ver con la extracción y con el posible reciclado de vanadio. O en el caso de los Prussian Blue, de los análogos de Prussian Blue, pues mejorar la síntesis para evitar o para reducir al máximo la toxicidad que lleva relacionada. Y por último, pues eliminar el flúor y hacer bastante más eficiente lo que tiene que ver con la producción del hard carbon, incluyendo lógicamente la eliminación de los solventes orgánicos. Es por tanto el resumen el que, bueno, en la medida que la tecnología vaya alcanzando un mayor estado de madurez, tanto en la fase de producción como en los conceptos medioambientales, pues se hará haciendo o irá creciendo su ventaja
medioambiental respecto a la del litio. Vamos allá. Siguiente. Vale, un parámetro que suele medir el avance, ¿no? De la tecnología suelen ser estos dos parámetros que incluimos aquí. Por un lado, lo que tiene que ver con publicaciones y patentes. Es verdad que desde hace mucho tiempo, desde hace, yo que sé, en los últimos 20 años, ya había una predominancia del número de patentes que salían de Asia respecto al resto de los continentes, pero vemos que claramente en los últimos 4 o 5 años ha habido un absoluto predominio y es la parte china la que ahora mismo tiene, ya veis que es un 93% de las patentes presentadas en el ámbito de las baterías de sodio-ion. Muy lejos estaría Estados Unidos con el 3% y el resto de las áreas pues, en un porcentaje minimalista. Y algo parecido ocurre con el tema de las publicaciones. Hemos visto, quizás el crecimiento ha sido más sostenido en los últimos 10 años, pero hemos visto cómo poco a poco han ido creciendo de forma evidente el número de publicaciones que tratan de poner en valor y de hacer transferencia del conocimiento de este tipo de baterías. En cuanto a las áreas de mayor desarrollo, vamos a enumerar cuáles son los retos que lógicamente nos llevan a entender cuáles son las líneas de trabajo principales que hay hoy en el mundo, no solo a nivel de empresas, sino a nivel de centros tecnológicos y de universidades. En cuanto a los retos, uno de los retos que comentábamos antes y que es importantísimo es el de la vida útil. Es verdad que es una tecnología que incluso en las versiones comercializadas está dando un nivel de ciclabilidad que no es el esperado, ¿vale? Es verdad que en los datasheets de las diferentes baterías que se comercializan pueden aparecer números de ciclo mayores, pero bueno, están superando ahora mismo los 1000 ciclos en cuanto a ciclabilidad, con lo cual hay un reto en mejorar este número. Lo mismo ocurre con lo que debería ser la capacidad que debería tener la batería si tenemos en cuenta cuál es la capacidad real del material de electrodo. Luego nos encontramos que a la hora de trabajar con ellas la capacidad real y la densidad de energía teórica no son la misma. Esto fundamentalmente tiene que ver con la parte del ánodo. El ánodo en el primer ciclo pues, tiene una pérdida de una irreversibilidad, de una pérdida de eficiencia coulombica que hace que la densidad energética real de la batería sea inferior, y esto es un reto en el que hay que seguir trabajando. El otro reto es tener en cuenta que, dado que la energía de solvatación del sodio es más baja, deberíamos ser capaces de trabajar en conceptos de carga y descarga mucho más rápida y de varios minutos sin que sufra la batería, y hablamos de hacer cargas y descargas a niveles de 6C. Otro de los retos es el tema del envejecimiento del fallo, porque no hay todavía mucha literatura y tampoco muchos análisis que hagan un estudio. Todavía no hay un estudio que nos diga cuáles son los mecanismos de fallo más evidentes que pueden tener estas baterías, que lógicamente deben servir para alimentar las fases de diseño. Con lo cual entender cuáles son los modelos de fallo, los modelos de envejecimiento y por supuesto cuál es el comportamiento térmico, pues son cuestiones en las que todavía hay que trabajar. Y por último, el reto está en optimizar también lo que hemos ido hablando del proceso de producción y de ensamble de las baterías. Aquí la buena noticia es que heredan toda la curva de aprendizaje de las baterías de litio-ion, pero bueno, hay que aprovechar al máximo la ventaja del bajo coste de la materia prima, particularmente del sodio, para que se pueda realizar una fabricación a gran escala óptima. De estos principales retos pues surgen las líneas de trabajo que hay ahora mismo en el mundo. Es la de diseñar, como he dicho, electrodos que permitan alargar la vida de estas baterías, que tiene que ver con que las estructuras del material de electrodo sean estables, uniformes. También es otro de las líneas de trabajo, evidentemente, el aumentar la densidad de energía, siempre tendiendo a que sea superior a los 200 vatios hora por kilogramo. Queda lejos todavía de los valores de algunas de las baterías de litio, pero bueno, el reto está estar por encima de ese valor. Lo que pasa por ir al desarrollo de materiales de cátodo que sean capaces de trabajar a alto voltaje e ir a ánodos donde no haya esa irreversibilidad que está penalizando los valores reales respecto a los teóricos,
pues con tecnologías pues que permitan trabajar a mayor capacidad y a mayor voltaje. Igualmente, trabajar en el conocimiento de los mecanismos de envejecimiento y fallo que no se conocen del todo hoy, y existe una clara tendencia como línea de trabajo a explorar el concepto de las baterías de sodio en estado sólido. Hay ya bastantes grupos a nivel internacional haciendo el homólogo de las baterías de estado sólido de litio en el concepto sólido. Si hablamos de fabricantes de celdas, probablemente no será un mapa totalmente exhaustivo, porque en el tema del sodio creo que cada semana, cada mes, pero casi cada semana aparecen y desaparecen actores a nivel internacional. Esto sería un poco la foto que claramente expresa pues, una predominancia de compañías en la zona de China, también en Estados Unidos, seguidas de la parte europea, con alguna iniciativa reciente en Australia. Respecto a las aplicaciones para los fabricantes, vamos a decir, top o que más están en los medios en cuanto a comercialización de baterías de sodio, por un lado tenemos un grupo de fabricantes, quizás los más conocidos, KTL, Faradio, Tiamat y Hina, que están muy enfocados al desarrollo de esta tecnología para la parte de vehículos y transporte, no solo bicicletas y patinetes, sino que incluso hay alguna iniciativa para ir directamente al vehículo eléctrico. Otra de las grandes aplicaciones es la parte de red, lo que tiene que ver con integración de renovables. Hina, que ha hecho algunos demostradores importantes en Asia, también KTL. Otras aplicaciones, no sé si es en exclusiva, pero es fundamentalmente la que aplica Natron, que va a temas de respaldo, a incluir este tipo de baterías en soluciones para UPS. Pues en todo lo que tiene que ver con el uso de UPS en telecom, en bases de datos, etcétera. Y luego la última sería la movilidad industrial, y aquí pues tenemos tres grandes conocidos, que son Natron, Altris y voy a decir Northvolt, ¿vale? Voy a dejarlo ahí. Bueno, pues con la idea de utilizarlo en movilidad industrial para minimizar el coste de operación. Mercado global. El dato de crecimiento de la tasa anual compuesta es el que veis ahí, un 21,5% en pronóstico para 2028. Es más o menos el que se está barajando en diferentes análisis de mercado. Para almacenamiento, cuando aquí ponemos almacenamiento, que es una de las aplicaciones más evidentes, se refiere a estacionario, transporte industrial y otros. En algunos de los informes, en el último de Bloomberg, yo creo que se valoraba que para 2030 las baterías de iones sodio podrían estar en torno a un 23% del mercado de almacenamiento estacionario. Esto es aproximadamente unos 50 gigavatios, con una previsión además de que esta cifra pudiera superarse siempre y cuando se fueran alcanzando las mejoras tecnológicas necesarias y el tipo y los tiempos y la adaptación a la fabricación, heredando los sistemas que se utilizan en litio. Hacemos aquí un resumen un poco más detallado entre diferentes fabricantes, los más importantes en Europa y diría también que en China, donde podemos ver recogidos el tipo de material de cátodo que utilizan. Yo diría aquí que creo que Tiamat, que aparece con compuesto polianiónico, está moviéndose hacia los óxidos laminares, con lo cual habría una cierta tendencia en Europa a los óxidos laminares y a los polianiónicos en China, donde la gran diferenciación es la que tiene Natron, que trabaja no solo en el cátodo, sino también en el ánodo con análogos de Prussian Blue, de azul de Prusia. Esto penaliza claramente la densidad energética, pero parece que da unas importantes ventajas en lo que se refiere a la ciclabilidad. Todos estos datos están recogidos de sus comunicaciones oficiales, ¿vale? Por eso yo doy el ciclo de vida y la ciclabilidad con cierta... Os pido que tengáis cierto criterio de previsión a que podría ser inferior, pero son los datos que ellos publican. Entonces, veis un poco aquí las aplicaciones alineadas con lo que hemos comentado en la transparencia anterior respecto a cuáles son las principales empresas, sus principales sectores de aplicación y las características de las celdas que están comercializando. Si
lo llevamos a la comparativa con otras tecnologías, y aquí hemos incluido las tecnologías que más se venden, que son la batería de plomo y las dos versiones de las baterías de litio, en su versión LFP muy tendente al bajo costo, y el NMC para mayores capacidades y rendimientos. Vemos cómo se sobreentiende que los campos que son más prometedores para las baterías de sodio son aquellos que no incluirían la movilidad eléctrica de alto rendimiento, quizás sí, como ponemos aquí, los microcoches de baja velocidad, los vehículos de 2 ruedas, pero no los coches eléctricos de alto rendimiento, y tampoco el almacenamiento de energía residencial. Sí que entrarían en los otros 4 nichos de mercado que mostramos aquí. La cadena de valor. Lógicamente hemos pasado de tener una cadena de valor que hace 5 años prácticamente no incluía ningún logo, sobre todo en las partes iniciales. Sí que desde el anuncio de KTL de su interés por desarrollar las baterías de sodio ha habido un clarísimo boom, y podemos encontrar ahora, y estos no son todos, os lo puedo asegurar, un pool muy amplio de empresas no solo que están volcadas en trabajar la parte de las materias primas, y aquí la buena noticia es que existen un ratio entre empresas europeas, americanas contra empresas asiáticas, bueno, bastante compensado, que tiene compensación, pero a partir de lo que es el desarrollo de materiales activos, de componentes y sobre todo la parte de fabricación de celdas, incluidos módulos y baterías, como hemos ido viendo en todo el webinar, hay un predominio clarísimo de las empresas asiáticas, pero bueno, lo dejamos porque puede servir como referencia, sobre todo las de fabricación de celdas para algunos de los que estáis ahora conectados. Y nos quedaría un poco ir a los aspectos de fabricación, donde tampoco hay grandes sorpresas, puesto que, como hemos dicho, las baterías de sodio-ion se comportan de forma muy análoga a las baterías de litio-ion, y su configuración, por lo tanto, es muy similar. Y, como he comentado, heredan en gran medida prácticamente todo lo que se ha ido desarrollando en las últimas décadas respecto a la fabricación de baterías de litio. Y así vemos que en lo que es la fabricación de celdas el proceso es prácticamente idéntico, con una preparación de un slurry para obtener la tinta correspondiente tanto para el material de ánodo como de cátodo, que pasa por ser recubierto en el colector. Aquí sí que hay una pequeña diferencia porque no utilizan colectores de cobre, sino de aluminio. Hay una fase de calambrado y luego una fase de ensamblar, que es totalmente similar en cuanto al troquelado, al apilar las celdas y a la parte de su soldadura. Luego se configuran un poco en función del tipo de celda que vayamos a desarrollar, bien sea en formato cilíndrico, pouch o prismático, pero bueno, hay un proceso igualmente de encapsulado, el secado, el llenado del electrolito. La formación de la SEI, diría que no lo he comentado antes, pero diría que esta formación de la SEI, igual que ocurre con las baterías de litio, es uno de los grandes retos también en la batería de sodio, el cómo llevar a cabo ese proceso de formación para estabilizar las interfaces que se forman entre el electrolito y el cátodo, y el electrolito y el ánodo. Igual que, como he dicho, la parte de envejecimiento, y de aquí saldría la batería en el fin de línea. Y en cuanto a la fabricación de packs, tampoco puedo daros ninguna diferenciación respecto a las baterías de litio, porque efectivamente hay un mismo procesado para llegar al ensamblaje del battery pack. A ver si puedo pasar, perdonadme, no consigo que pase. Vale. En cuanto a la fabricación en agrupaciones de celdas, podríamos decir que quizás hoy el formato que mayor podemos encontrar en el mercado, entre las que pueden estar ya disponibles a nivel comercial, es el cilíndrico, pero lo mismo ocurre con el litio. Hemos encontrado configuraciones que van al concepto de celda prismática y también al concepto de celda pouch. La configuración de los packs y de los módulos
vienen a ser muy similares, salvo en el concepto de peso, lógicamente, que se encuentra más penalizado por la densidad de energía, pero en cuanto a la configuración y a la posibilidad de agrupaciones de celdas es muy similar a la que podrían tener las baterías de litio. Este es un ejemplo de ello. Y lo mismo en este caso. Es lo que he comentado, que la posibilidad de las cilíndricas es hoy por hoy la que está más aceptada en la comercialización de baterías de sodio, pero bueno, prismáticas también y tipo pouch también. Yo creo que aquí más o menos hemos hecho el recorrido de lo que queríamos enseñar en el webinar, y un poco reconocer, como he dicho al principio, el conjunto de compañeros del grupo de trabajo pues, que han estado dedicando tiempo pues, para haceros esta presentación, y enseñaros un poco cuál es las características y un poco las tendencias y dónde se encuentran hoy las baterías de sodio de la manera más sencilla y didáctica que hemos podido. Francisco, creo que aquí si quieres podemos pasar a... Sí, muchas gracias, Raquel. Sí, pasamos a las preguntas en el chat. No veo ninguna, así que os animo a levantar la mano, abrir el micro y preguntar directamente para cualquier duda que tengáis sobre el documento o sobre las baterías de sodio. Asuara, adelante. Luis, sí. Luis Hola, Asuara, buenos sí. días. Buenas, Raquel. Soy Luis de Acción Energía. Mira, te quería hacer una pregunta que has dicho en la diapositiva 6 con el tema de que la tensión puede llegar a 0 voltios. No sé si lo puedes explicar un poquito más, ¿no? Porque me parece muy interesante eso. Sí, bueno, básicamente es que tú en una batería de litio no la puedes llevar a 0 voltios y por tanto Sí, la tienes que transportar con un cierto nivel de tensión que puede ser más o menos con un estado de carga intermedio, por lo tanto intermedio. y en el caso de las baterías de sodio tú las puedes descargar completamente sin penalizar la vida de la batería. Una de sodio, si la llevas a carga cero, pues probablemente lo estés haciendo bastante pupa. Es básicamente que las puedes descargar para transportarlas. Y sin ninguna penalización. No. Vale, vale, vale. Interesante. Vale, gracias. Igor, adelante. Hola Raquel, enhorabuena, me ha gustado mucho la presentación. Un par de preguntillas. Una, desde el punto de vista del comportamiento a bajas temperaturas, eh, ¿por qué? ¿Cuál es la razón principal por la que el sodio-ion tenga ese comportamiento mejor, digamos, que el litio a bajas temperaturas? Y la otra pregunta es, en la gráfica de costes me llama muchísimo la atención de que el material anódico, en este caso el hard carbon, pasa a costar prácticamente cero comparado con el grafito. No entiendo por qué se estima que el hard carbon nos lo van a regalar, básicamente. Vale. Aquí sobre la de costes voy a utilizar el comodín del equipo de trabajo porque la verdad que no preparé yo particularmente, entonces yo no sé si no recuerdo si fue Paula, no recuerdo quién incluyó el dato de coste, pero ¿qué transparencia me has dicho, igual? Perdóname, la 5. Eso al principio, no tengo la presentación, no sé exactamente cuál era, pero hay una comparativa de costes con el litio, creo que es de las primeras, sí. Sí. Y se ve desglosado por componentes. Entonces, la mayoría son iguales. Entiendo que el cátodo baja mucho porque los materiales catódicos basados en litio pues, son más caros, pero la parte del ánodo me llama la atención que prácticamente es cero. Bueno, no es cero, pero es un valor muy pequeñito comparado con el grafito. Intuyo que puede tener que ver también con que al final el gráfico que se está utilizando habitualmente, no sé si hay un compañero que le corregirlo, pero bueno, el está un poquito ya metido dentro de los materiales críticos cuando trabaja con grafito natural, hace que muchas veces con cada crítico. Y en el caso del hard carbon, lo que se está haciendo es tener hard carbon de materias más residuales, es decir, los residuos de plantas, residuos de caña de azúcar, donde el coste probablemente de la materia prima es muy, muy bajo.
Si puedo aportar ahí algo, sí, efectivamente, Raquel, yo creo que se refiere a eso. Es verdad que la línea del ánodo aquí aparece muy baja y yo creo que efectivamente se debe de considerar que el hard carbon derivado de la biomasa. Entonces, por La eso. biomasa. Yo creo que esa es la razón fundamental. Y perdóname, Igor, la otra pregunta que me has hecho, aparte del coste del Sí, hard carbon. ¿por qué conseguimos que funcione tan bien el sodio-ion a bajas temperaturas? ¿Cuál es el motivo principal? A grandes rasgos, evidentemente. Diría que tiene que ver con la estructura de solvatación que tiene el sodio en el cátodo. Pero si algún compañero también quiere refrendar lo que digo, hace que su comportamiento en temperatura, por la manera en la que, al final yo creo que cuando tú bajas la temperatura, haces que la conductividad iónica que tiene tu litio sea menor en su paso de un sitio a otro. Entonces yo creo que por la solvatación que tiene el sodio, ese intercambio de iones a baja temperatura es más sencillo. Ok, gracias. Sí, sí, puedo aportar alguna cosilla más a lo que dice Raquel. También Jesús. hola. También hay una cuestión adicional y es que hay un poco más de margen entre la tensión a la que se hace la intercalación de sodio y la tensión a la que se produce el sodio metal frente al mismo fenómeno en el caso del litio. Entonces da un poquito más de margen y permite que, aunque el electrodo se polarice un poco más a bajas temperaturas, no alcancemos la deposición de sodio metálico. Gracias, Raquel y Jesús. Sebastián, adelante. Muy buenas, Raquel, gracias por la explicación. Quería saber, por ejemplo, las baterías de sodio-ion están dirigidas básicamente a sistemas de almacenamiento energético, pero vemos que las ciclabilidades o el tiempo de vida medio, como bien has dicho tú, no superan los 1000 ciclos. ¿Esto por qué crees que a qué se debe más? ¿A los electrodos catódicos, anódicos o al cómputo global? Yo creo que es cómputo global, pero tiene mucho que ver en que, como he dicho a lo largo de la presentación, no están todavía totalmente desarrollados o estudiados cuáles son los mecanismos de degradación que tiene esta tecnología, que al final lo que hacen es ciclar, abrir las baterías y entender si estamos hablando de que hay un problema de formación de dendritas en el ánodo, si es un problema de que el ASEI que se ha formado no es suficientemente estable. Entonces, es el cómputo, porque yo creo que no hemos llegado a ese punto de entender todavía de forma precisa dónde están los mecanismos de degradación, que al final son la base y la esencia de que luego tú puedas ir al diseño y solucionar los problemas de ciclabilidad. Si me dices a mí que haga una apuesta, yo apostaría más a que es un tema del ánodo. Desde su primer ciclo pues hay una pérdida, una irreversibilidad y una pérdida de capacidad, y probablemente esa SEI que se forma entre el electrolito y el hard carbon pues sea una de las razones. Es mi apuesta, si me lo preguntas a mí. Sí, es decir, la baja eficiencia económica inicial, ¿no? Eso. Sí, en el ánodo. O sea, y también, bueno, a lo mejor en el tema de cátodos y demás, como aún tampoco está perfectamente definido qué cátodo podemos elegir y demás, también hay bastante diferencia entre si utilizas un análogo del azul de Prusia o un laminar también. Entonces, sí, un cómputo global también. Pues muchas gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? Adelante, Franco. ¿Franco? Espera. ¿Sí? Ahora, ¿Hola? ¿Me sí, oís? Vale. ahora sí. Sí, vale. Oye, muchas gracias, Raquel, los demás autores. Y he llegado tarde, me he perdido la presentación. Bueno, ya está grabado, yo lo podré mirar, ¿no? Pero mi pregunta es, igual la habéis ya mencionado, ¿no? Que a nivel de comercializar esta tecnología, ¿cuándo estimáis que llegue a un nivel de comercialización parecido a lo que es el FP actual para aplicaciones estacionarias, por ejemplo? Bueno, vuelve a ser una apuesta, pero yo te diría que
como suele pasar, aquí China va a llevar la batuta. Bueno, no sé si decía afortunadamente, pero sí va a llevar la batuta. Lo que sabemos hoy es que realmente la apuesta china por sacar esta tecnología lo más posible a nivel, a gran escala es seria. Decir si van a ser 2 años o 5, no lo sé. Pero bueno, sí que hay una motivación asiática muy clara de volver a ganar la batalla de las baterías en el caso del sodio otra vez, y probablemente ellos marquen el ritmo. Ya, desafortunadamente, siempre están. Bueno. Gracias. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, entiendo que no hay más dudas entonces. Nada, aprovecho para agradecer nuevamente a Raquel y al grupo de trabajo de baterías de sodio. Y bueno, la grabación estará disponible en la página web de BatteryPlat en la sección de eventos, el evento del webinar. Y también el documento lo subiremos a la web para que sea de fácil acceso para todos los interesados. Muchas gracias también a los asistentes para el apoyo que estáis dando a nuestra actividad. Y nada, espero veros nuevamente en los próximos webinar, eventos, conferencias que organicemos desde la plataforma. Así que muchas gracias, Raquel, muchas gracias al grupo de trabajo y a todos, y que tengáis un buen día. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Venga, Muchas gracias. Buen día. Adiós.